¿Qué tal? Estamos en el programa número 12 del Mundo desde el Sur, nueva emisión. Mi nombre es Maximiliano Osbarrio Zuna, estoy en Buenos Aires y me acompaña como siempre Raimundo Greguar desde Santiago de Chile. ¿Qué tal, Raimundo? ¿Cómo estás? Hola Maximiliano, qué gusto saludarte. Por acá todo bien, muchas gracias. Y espero que tú también estés muy bien allá en Buenos Aires, Argentina. Sí, con mucho calor, por cierto, pero disfrutando del verano y también muy atento a las noticias y a los aconteceres mundiales de los últimos días que han sido muy importantes. Eh, por ejemplo, si te parece, nos metemos de lleno en la agenda, en lo que puede suceder en los próximos días. Sí, Estaba leyendo que se van a reunir Armenia y Turquía con el auspicio de Moscú para normalizar relaciones. El año pasado, en 2020, hubo una guerra entre Armenia y Azerbaiyán, que fue apoyado por Turquía, y además está la cuestión también del genocidio de armenios en la Primera Guerra Mundial a manos del Imperio Otomano, así que normalizar las relaciones va a ser un tema que hay que seguir y va a ser muy importante a partir de mañana, viernes 14. ¿Vos has leído algo? ¿Tenés algunos temas sí, muy importantes? interesante lo que mencionas, la verdad. Sí, mira, estuve leyendo, por ejemplo, acá en España hubo un sondeo sobre la evaluación que hace la gente de los 22 ministros y ministras que tiene el gabinete ¿no? compartido, en el fondo de la izquierda en España. Llama la atención que el nivel de aprobación es muy bajo. O sea, solo la ministra de Defensa, Margarita Robles, aparece con un 5,3. De ahí todos vienen con menos de 5, pero son apenas como 6 los que tienen menos de 5, y de ahí vienen puras notas rojas. Yo lo que quiero destacar aquí es que lo único es que el cargo de ministro de Relaciones Exteriores, José Álvarez, tiene un 4,2, que es bajo. Sin embargo, su antecesora, Arantxa González Laya, salió con un 2,8, así que realmente es un progreso. Y lo otro es que el 66% de los españoles considera que se debieran reducir la cantidad de ministros. Claro, sí. Entonces el gobierno de Sánchez no sale tan bien parado en general en el promedio. Mucha nota roja y poco ministro aprobado con buena nota. Claro. Y bueno, vecino a España tenemos en Francia que, bueno, los casos de COVID en los últimos días han aumentado bastante en Europa y, bueno, Francia endurece el pase sanitario. A partir del sábado 15, el Senado... el presidente Macron envió al Senado para que lo apruebe, para que se implemente el sábado 15 el endurecimiento del pase sanitario, y sin vacunación ya no se va a poder acceder a ningún lugar cerrado ni a ningún evento masivo, así que se va a endurecer, y Macron tiene una cruzada contra los no vacunados, contra los antivacunas, y bueno, veremos qué sucede si le funciona el plan sanitario. Sí, yo creo que están desesperados. Recordemos que en Francia han tenido varios días sobre 300.000 casos diarios de contagio, ¿no? Y en Europa también han tenido varios países este problema, con muchos casos como Italia, el Reino Unido, qué sé yo. Así que el eterno debate, ¿no? Las libertades individuales, el pensamiento comunitario, en fin, es un desafío para las autoridades francesas. Mira, vamos a terminar esta parte con unos números, porque a mí nos interesa el cambio climático, y yo quería destacar que el climatólogo Maximiliano Herrera, que hace muchas décadas que él investiga estos temas, informó que durante 2021, ¿ya?, más de 400 estaciones meteorológicas en el mundo registraron récords, ¿ya? Y algunas cifras que entrega este profesional es que 10 países del mundo igualaron o rompieron su récord histórico de calor. Además, hubo 107 estaciones en las cuales hubo récord de calor mensual. Pero mira, algo que también hay que mencionar. En 5 de estas estaciones en paralelo hubo récord de frío mensual, ¿ya? Ahora, claramente, todo esto tiende a que hay mucho más récords, están rompiendo récords por las altas temperaturas, pero también hay zonas del mundo donde se registran temperaturas más bajas,
de lo habitual. Como que los dos extremos están ampliándose en algún punto, aunque el calentamiento global es lo que domina, pero también el desequilibrio climático también produce temperaturas récord hacia abajo. Sí, exactamente. En Canadá, por ejemplo, tengo que entendido que fue ahí, que ahora en el verano tuvieron un récord de 49,6 grados, pero después hace poco tuvieron un récord de como 40 y tantos grados bajo cero. Entonces, es realmente muy, muy llamativo. Una amplitud térmica peligrosa, diría yo. Sí, peligroso. Así que bueno, hay que seguir siempre de cerca este tema que es muy importante para todos. Exactamente, sí, bueno, ¿qué te parece si dejamos de lado un poco la agenda, las noticias, las cifras y nos metemos en lo más importante de nuestro programa, que creo que son los análisis? Y yo creo que tenés un tema muy importante, ¿no? Que es la profundización de las relaciones chino-africanas, que desde 2005 vienen siendo fructíferas, ¿no es cierto? Así es, y luego de la pausa vamos a estar con eso para ver qué viene al respecto. Dale, después de la pausa esperamos tu análisis. Bien, seguimos en El Mundo desde el Sur, el programa número 12, y como nos prometió Raimundo, nos va a hablar de África, de China. ¿Qué está sucediendo en este momento para que destaques como tema importante estas relaciones? Bueno, lo primero es que el ministro de Relaciones Exteriores de China, señor Wang Yi, inició la primera visita del año a África. Siempre una tradición que tiene China hace 32 años, que el primer viaje del ministro de Relaciones Exteriores lo realiza a África. ¿Ya? Claro. Y el señor Wang Yi visitó Kenia, las Islas Comoras, ¿ya? Y Eritrea. Empezó con Eritrea, la verdad. Pero lo llamativo de esto, más allá de los acuerdos que pueden haber firmado, es que tuvo una actitud mucho más activa y por algo pocas veces visto, se le vio con cierta injerencia en los temas regionales, al extremo que postuló que tiene que haber sugirió una conferencia de paz en la región y que el nuevo enviado especial para el Cuerno de África de China, ¿ya? Que esa es la novedad. China va a nombrar un enviado especial para el Cuerno de África que va a apoyar esta conferencia de paz que promueve el gobierno de China. La conferencia de paz es por lo que está sucediendo en Somalia o en Etiopía o en Sudán, ¿o por qué motivo? El ministro chino no dio un caso específico, pero mencionó que los conflictos de diversa índole que están ocurriendo en la zona son una traba para el desarrollo, para el potencial de desarrollo que tiene esta región, ¿no? Y bueno, dio a entender que en el fondo son todos los conflictos que hay ahí, que brevemente podemos decir que es lo que está pasando en Etiopía internamente, ¿no? Con esta disputa entre el gobierno federal y el Tigray, que involucra a Eritrea, ¿no? Pero también el conflicto por la gran represa que está construyendo Etiopía, que entra en conflicto con Sudán y Egipto, las turbulencias entre Somalia y Kenia, la inestabilidad político-social en Somalia, los problemas internos en Sudán del Sur, etcétera. Hay mucho. Sí, China tiene en el Cuerno de África tiene varias inversiones. Una es la represa del Renacimiento que está construyendo Etiopía con capitales chinos que mencionabas recién, pero también que recordemos que cuando Sudán del Sur se independizó de Sudán del Norte, todo ese petróleo del cual era rico Sudán, que ahora tiene Sudán del Sur, China no quedó fuera, pese a ser un aliado de Sudán, sino que construyó oleoductos que pasan precisamente por Kenia y a través del Océano Índico recoge el petróleo que le compró a Sudán del Sur, y Kenia, se lleva sus regalías como país de tránsito. O sea, es una zona económicamente muy importante para China. Sí, ¿hay algún otro caso similar en el continente de China que haya nombrado como algún enviado especial para alguna región en particular, o por ahora está con el Cuerno de África, digamos? Por lo que yo he leído, no. Y es muy interesante porque también está, no olvidemos, la base militar de China en Djibouti. Claro. Entonces es una zona que es importante en distintos ámbitos, ¿no?
Y como tú dices, los intereses de China que pueden ir en base militar en Djibouti, como mencionaba recién, el comercio, ¿no? El sector energético, por supuesto, la inversión extranjera directa, ¿no? que tiene China en África en general. También mencionar que esto justo viene de la mano en que va acompañado con otros hitos que se han generado en lo que podríamos decir la injerencia de terceros países en esta región, ya que han ingresado diversas potencias o potencias emergentes, no lo hemos comentado antes, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Turquía, Qatar, Rusia, las potencias europeas. Entonces, acá hay un juego de poder, ¿no? Y también mencionar que hace poco había viajado el enviado que tiene Estados Unidos para el Cuerno de África, que es Jeffrey Feltman. Y por último, destacar que esto nuevamente potencia la postura de China en el Océano Índico. O sea, la otra vez visitaron la isla Seychelles y ahora visitó países como Kenia, Eritrea, que desde el Mar Rojo pueden llegar hasta el Océano Índico, y las Comoras, que están en el Océano Índico, y además, después de las Comoras se va a ir a Sri Lanka y Maldivas. Claro. Sigue en la misma zona, que ahí ya en Sri Lanka y Maldivas se mete en la zona de influencia india, también su rival regional. Claro, entonces muy interesante, o sea, está preocupado el Océano Índico, está preocupado el Cuerno de África, pero también yo creo que esto es un tema del expansionismo y de luchar contra el poder que tienen otros actores internacionales en estas dos zonas. Exactamente, sí, muy interesante el tema. China es un actor importantísimo en África, desde 2005 está avanzando más y las relaciones vienen desde antes, como vos decías, pero hay que seguirlo porque puede llegar a chocar con intereses de otras potencias extracontinentales, como mencionabas, a esos países que mencionaste. Y bueno, interesante, desconocía que había un enviado especial para el Cuerno de África y menos para tratar el tema de la paz y poder realizar así inversiones más cómodamente en esa zona de África. Sí, y lo último que olvidé es lo interesante, lo llamativo, la novedad es que China sale de este patrón de comportamiento a nivel diplomático, que es: yo no me involucro en los asuntos internos de una región o de un país. Es muy llamativo. Claro. Bueno, eso lo viene haciendo siempre China. Sí. No se involucra en ningún país, no cuestiona quién lo gobierna, que digamos el caso de Estados Unidos, Europa sí lo hacen, condicionan digamos, bloquean un país que haya una dictadura. Sin embargo, sabemos que sostienen dictaduras como Francia, por ejemplo, Estados Unidos mismo sostienen dictaduras en varias partes de África y también apoyan guerrillas contrarias a las dictaduras o a los países, a los gobiernos democráticos que no siguen su agenda o sus intereses. Digamos, hay un doble estándar, como hemos charlado en otros programas, pero China en este caso blanquea esa situación y lo que le interesa es el comercio, la inversión, como bien decías. Así que muy interesante ese tema, hay que seguirlo y bueno, si te parece, después de la pausa seguimos con más análisis. Exactamente, nos vas a hablar de México, así que lo haremos después de la pausa. ¿Cómo no? Adelante. Estamos ya con el segundo tema análisis y Maximiliano, como lo adelantamos, nos va a hablar sobre algo muy interesante, que es sobre México, pero particularmente acerca del sector energético, ¿no? Sí, resulta que el lunes que viene, el 17, el Congreso mexicano se reúne para debatir la reforma energética que el presidente Andrés Manuel López Obrador envió al Parlamento. Es una reforma que busca desandar el camino de la anterior reforma energética que fue hecha por el presidente Enrique Peña Nieto en el año 2013, que se hizo con rango constitucional, es decir, se tuvo que reformar la Constitución para introducir estas variables en el sector energético, de cómo regular el sector energético y qué participación pueden tener el sector público y el sector privado. Y para reformarla, López Obrador necesita también reformar la Constitución para cambiar las reglas del juego. Y para eso necesita 2/3 de la Cámara de Diputados y 2/3 de la Cámara de Senadores. Es un objetivo
importante y difícil de alcanzar porque reformar la Constitución no es algo sencillo en una democracia, por supuesto. Y perdona en este sentido que en América Latina hemos vivido diversos, hemos sido testigos de algunos casos de reformas constitucionales que quizás originalmente tenían un objetivo positivo, ¿no? de aportar al desarrollo de los países, pero que derivaron en ciertas eternizaciones en el poder. Por ejemplo, lo que pasó en Bolivia, ¿no? Que más allá de lo que vino después, Evo Morales creo que tuvo 3 o 4 periodos, corrígeme si me equivoco, y todo esto por medio de reformas constitucionales. A la inversa, lo que está ocurriendo en Chile ahora, que es una reforma constitucional hasta ahora democrática, también en la otra cara de la moneda podría ser un buen elemento, un buen soporte para este proceso que quiere hacer el presidente mexicano. Claro, pero en este caso, en el caso de México, como hizo el anterior presidente Peña Nieto, solamente se van a modificar esas partes de esos artículos que van a determinar cuánto puede el sector público y el sector privado intervenir en la política energética mexicana. Solamente se va a referir a eso, no va a haber una reforma de la Constitución y se van a rever otros artículos, es simplemente modificar este artículo que tiene que ver con la electricidad principalmente y también con otros, con los hidrocarburos y también con el litio, por ejemplo, que ahora me voy a referir, pero es solamente puntualmente esto, no va a hablar de periodos de gobierno, no se va a reformar ninguna otra cosa, que tampoco lo permitiría el Congreso. Yendo al Congreso, ¿no? El partido de Peña Nieto, que se llama Morena, de los 128 senadores, 63 son de Morena. No tiene los 2/3, tiene un poco menos de la mitad, y lo mismo sucede en diputados, 500 diputados y 202 tiene Morena, el resto, las otras minorías las tiene el PAN y el PRI, el histórico partido mexicano que gobernó tantas décadas y del cual Peña Nieto es parte también. O sea, va a ser difícil, va a tener que hacer alianzas, pero yendo a qué tipo de reformas quiere hacer, la reforma del 2013 permite que la generación de electricidad, por ejemplo, el 62% esté en manos privadas y el resto en manos estatales. Eso no solamente ha sido desigual y se ha beneficiado mucho más a los privados extranjeros o nacionales, sino que también ha ido en contra del Estado, porque las empresas privadas que no han sido reguladas correctamente por el Estado se han abusado del derecho que tienen de autoabastecimiento porque han vendido ese autoabastecimiento en lugar de usarlo para consumo propio o para sí mismos, lo han vendido lo han tercerizado, como han sido competencia del Estado al vender hidrocarburos, por ejemplo. Entonces quiere terminar con ese defalco hacia el Estado. Peña Nieto, otro objetivo que tiene es no dar más concesiones en este mineral estratégico que es el litio, no dar más concesiones privadas, no revocar las anteriores ni expropiar las que ya dieron gobiernos anteriores, sino que todas las nuevas concesiones para explotar litio sean estatales, puramente estatales de acá en más. Se respetan los contratos anteriores. López Obrador no es un presidente radical, en el sentido de... Es como una centroizquierda, digamos, ¿no? No creo que en México pueda gobernar una izquierda dura, porque no se lo permitirían. Es muy concesivo, hace concesiones también con el capital privado y las multinacionales. No es un presidente que vaya a expropiar, por ejemplo, como sucedió en Cuba o en Venezuela. Y bueno, por último, la polémica me olvidaba, lo que quiere hacer Peña Nieto es que el 54% de la producción de electricidad quede en manos estatales y para tener el monopolio, pero dándole también el 46% a las empresas privadas. Y es interesante este debate, perdona Maximiliano, porque creo yo que en Latinoamérica en general hay dos temas. Primero, lo que tú mencionabas antes, la gestión, en el fondo que no haya corrupción, que las empresas, que los estados firmen acuerdos con las transnacionales o empresas internacionales que sean buenos para las empresas, pero también para el Estado, que no sean acuerdos arreglines, ¿no? Particulares. Y lo segundo,
la falta de desarrollo de infraestructura y tecnología que permita que los países latinoamericanos puedan generar su propia energía, ¿no? Que no sean solo, que puedan explotar y producir en una manera más avanzada, ¿no? Porque si no, Claro. los países se ven obligados a firmar acuerdos con empresas extranjeras que tienen la capacidad que no tienen los estados. Entonces, ahí viene el debate. Cuando se firma un acuerdo con estas empresas, ¿cuánto tiene que ser del estado y cuánto no? Algunos creen que por lo menos el 51% siempre el estado, ¿no? Claro, no siempre se cumple. Recordemos cuando en Bolivia se intentó hacer, de hecho lo hizo la reforma energética Evo Morales, fue muy criticado y lo que quería era solamente tener el monopolio estatal, no el monopolio, digamos, la mayoría, el 51% de los hidrocarburos que los explote el Estado, pero cuando el país o la empresa estatal no tiene la capacidad hay que recurrir al sector privado porque si no, no se puede, como decías bien vos. Y bueno, por último, eso es lo que uno de los escollos que tiene México. Hay refinerías muy antiguas que usa la empresa Pemex, la empresa estatal, entonces se van a rehabilitar, pero siempre al aumentar la cantidad de petróleo y de gas que se va a generar o que va a explotar el sector estatal, eso también atenta contra el medio ambiente porque eso también va en contra del porcentaje que México va a destinar a energías renovables. Eso por un lado. Y por otro lado se va a desregular, el gobierno, el Poder Ejecutivo no va a tener un ente regulador de las empresas, sino que a través de la Comisión Federal de Electricidad va a regular tanto a las empresas estatales como privadas. Va a ser directamente desde el Poder Ejecutivo y no va a haber un poder autónomo que regule las empresas. Esas son las principales críticas que le hacen a López Obrador. Sin embargo, yo creo que, y con esto ya te dejo decir lo que ibas a decir, yo creo que estos son también, si bien es cierto, hay una mala intención en cuanto a las críticas. Veo la prensa opositora que es muy dura. En Estados Unidos también se opone, los republicanos se oponen, están presionando al gobierno de Joe Biden, demócrata, para que intervenga o tome alguna medida porque se va por esta reforma energética autónoma, digamos, o soberana que quiere hacer México. Canadá también se opone. Entonces hay intereses ilegítimos, digamos, que intentan frenarla. Dime, ¿qué me ibas a decir? No, simplemente que el tema medioambiental tiene que ser prioritario, primero, y lo segundo, claro, que eso que no sea un organismo autónomo el que esté fiscalizando se presta para hacer malas interpretaciones. No necesariamente va a ser algo malo para México, ¿no? Pero en América Latina, por lado y lado, como tantas veces se ha visto eso, que un mecanismo que podría ser positivo termina siendo funcional a los intereses del bolsillo de un político, me imagino que quizás la gente desconfía, pero también hay que decir que muchas veces las oposiciones en América Latina son muy destructivas y empiezan a ver fantasmas donde no los hay, empiezan a ver choques de intereses donde no los hay, entonces es complicado, la verdad. Yo encuentro que lo tiene bien difícil el presidente mexicano. Sí, es un tema complejo porque al no haber un organismo autónomo puede haber mucha corrupción. Sin embargo, y el tema medioambiental también es muy importante, pero en este momento la electricidad continúa aumentando en México porque no hay una adecuada inversión o no hay una adecuada, digamos, redistribución. Como dije antes, hubo desfalcos y robos de las empresas privadas que no cumplieron con el contrato. Entonces, estatizando o, digamos, aumentando la porción estatal del sector energético, busca terminar con eso, también con el aumento de la gasolina, de la nafta para los automóviles, que no continúa aumentando, que los mexicanos también ya han protestado por estos aumentos, tanto en la electricidad como en el combustible. Entonces se busca de alguna manera frenarlo, pero bueno, hay que ver si el Parlamento se lo aprueba. Encontrar los 2/3 no es sencillo. Pero bueno, por ejemplo, el litio no lo va a seguir licitando las concesiones de la explotación de litio a empresas privadas,
por ahí va a empezar y vamos a ver qué sucede con el resto, con los hidrocarburos, la generación de electricidad y bueno, hay que ver qué le permite hacer el Congreso. Sin duda, va a ser un tema muy interesante que lo vamos a estar siguiendo de todas maneras. Muchas gracias por este tema tan interesante, por haberlo presentado. Con esto creo ya terminaríamos los análisis de hoy. Exacto, sí, con esto termina el programa de hoy. Animamos siempre a los oyentes a que se suscriban al canal de YouTube del Mundo desde el Sur, que le den like si les gustó, que lo compartan también si les gustó, y bueno, así tienen las notificaciones cuando subimos un nuevo programa. Sí, nos veremos en el próximo programa, que será el número 13 el próximo lunes. Exactamente. Un saludo a todos, un gusto compartir contigo el programa y nos vemos en la próxima emisión. Hasta la próxima.